cuántas medidas, cuánta cuestión para analizar. Sí, justo hoy que acabamos de ver un montón de anuncios. Bueno, una colega de Iván dice, cuando los economistas empezamos a aparecer mucho en la televisión y en el resto de los medios, quiere decir que las cosas no andan bien. No, o por lo menos hay que solucionar muchas cosas. Sí. Bueno, acabamos de escuchar a Mariano, lo decía, al ministro dando precisiones acerca de una batería de anuncios que ya han trascendido a lo largo del fin de semana, que el propio presidente ha dado. Habló de un descalabro en la seguridad social, habló de cuestiones urgentes para atender, como financiar el déficit que existe en el país. Dijo que la emisión monetaria sería desestabilizante y que no van a ir hacia ese esquema. Habló de una reforma impositiva, habló de recuperar el ahorro en nuestra moneda, en los pesos, por eso habló de desalentar el ahorro en dólares, habló de impuestos para una Argentina inclusiva y solidaria, habló de un impuesto para la compra de dólares, 30% de impuesto para la compra de dólares, que se suma además al impuesto que ya se había dado a conocer del dólar en el caso de uso de la tarjeta de crédito en el exterior también. Sí, también la suba de impuestos en bienes personales, bueno, gravar las posiciones argentinas en el exterior, también concesiones, asignación universal por hijo, salario mínimo, jubilaciones. Bueno, ha dejado muchísimo. Si tuviésemos que resumir el espíritu de este modelo o este proyecto económico del gobierno, ¿qué podemos decir, Iván, para la gente que nos está viendo? Bueno, primero que es clara la situación en donde se analiza un Estado-nación en crisis, un Estado-nación que tiene un fuerte porcentaje de su PBI en deuda, endeudado, y que hay que analizar y enfrentar la restricción externa. ¿Qué es esto? La falta de dólares sistemática de la economía argentina y que sea en un contexto recesivo. Hay que poner en marcha la economía y tratar de cuidar los dólares. Todas las medidas que acabamos de oír tienen que ver en parte, o muchas de ellas que las acaban de enunciar, con esta necesidad de cuidar los dólares. El contexto de restricción externa, esa falta de dólares, define una imposibilidad para enfrentar o para encauzar la economía. Claro, el ministro habla de desalentar el ahorro en dólares, pero es una cuestión que es cultural en los argentinos. Yo tengo 29 años y en mi vida siempre he escuchado que la única forma de ahorrar y que te rinda es con dólares, si no, no hay forma. Bueno, por supuesto, lo estás diciendo vos, es un aspecto cultural y que deviene también en una sistemática manifestación de crisis en la Argentina, en donde el peso pierde respecto al dólar en lo que es la base de confianza que uno le deposita en una u otra moneda. Entonces, lo que hemos hecho, si bien no está dolarizada la economía, es que nuestra moneda de referencia para diversas operaciones, incluso para atesorar valor, es el dólar. Me refiero a operaciones como las operaciones inmobiliarias. Uno compra una casa y el precio te lo dan en dólares. Y de la misma manera, como estás diciendo vos, uno tiende a ahorrar en esa moneda que le da más confianza. Es decir, bueno, acá no voy a perder porque dinero. El dólar siempre va para arriba en Argentina. Claro, en términos de cotización sí, pero si analizamos la inflación americana, que sea del 2% anual, bueno, si ahorro en dólares, en términos internacionales también pierdo. Bien, por supuesto que si voy a un solo 55% gastar aquí, de Argentina, digamos, me cierra. Es un buen negocio, lo está diciendo vos, es un lugar de confianza o un lugar donde deposito confianza, un depósito de valor. Ahora, este tipo de medidas, grabar, por ejemplo, la compra de dólares o hacerlo a través del dólar tarjeta, ¿van en ese sentido? Por ¿Logran supuesto. el cambio cultural o son cuestiones muy de coyuntura? No, hay un aspecto coyuntural que es innegable. Hay un momento actual, mira, el dinero que hoy hay en reservas en el Banco Central solo alcanzaría para cubrir las obligaciones de deuda hasta abril-mayo del año que viene. Ahora. El año que viene Sí. es ahora en 15 días. Sí, por eso el año venidero, ahora el 2020, solo alcanzaría para cubrir las obligaciones de deuda en moneda extranjera hasta abril o mayo, con suerte. Eso quiere decir que, y sobre todo el bloque grande, el primer bloque de pago es entre enero y junio. No estaríamos pudiendo cubrir las obligaciones hacia mitad del año 2020 con las reservas actuales. Hay que tomar medidas que tiendan a desestimar justamente que sigan fugándose dólares. Esas medidas, me parece, o esas acciones tienen que ver con las medidas que acaban de ser anunciadas. En parte, este 30% en impuesto a las compras en moneda extranjera, que impacta al turismo y también impacta las compras en plataformas, el consumo Netflix, Spotify, Airbnb, tienden justamente a restringir este uso o consumo en dólares.
y cuidar de alguna manera los dólares. También, bueno, tiene un impacto o busca un impacto en el turismo local. Y la producción nacional, digo, pensando en eso que se compra, esos productos que se compran en el exterior. Hablemos de electrónica, de indumentaria, todo eso también va a estar grabado con un 30%. Sí, lo cierto es que hay que tener en cuenta que hay productos que pueden ser reemplazados en el mercado interno y otros que no. Claro. ¿Sí? Eso es cierto. Hay insumos para la producción que no pueden ser reemplazados. Eso es otra cosa, ¿no? No estamos hablando de insumos a la producción, pero es muy interesante que lo hayas planteado porque cuando hablamos de restricción externa a veces no entendemos cómo se da este fenómeno. Es decir, bueno, no hay dólares para todos, no hay dólares para todo y no hay dólares en todo momento. Y más o menos estaba leyendo justo una nota en la BBC, retrata como a modo de ejemplo cómo es que sucede esto. En un momento de crecimiento de la economía, supongamos crece la economía argentina, aumenta el consumo. Ese aumento del consumo, estábamos viendo antes que hablaban de la industria automotriz. Aumenta también la producción industrial aumenta sus importaciones de insumos. Por ejemplo, la industria automotriz, el 70% de sus partes son importadas. Ese aumento de las partes importadas también aumenta la demanda por dólares, es decir, aumentan las importaciones y disminuyen en un contexto en donde las exportaciones pueden estar estables, hay un déficit. ¿Eso qué genera? Esa demanda por dólares para poder importar genera una presión sobre la divisa y una consecuente devaluación, es decir, un aumento en el tipo de cambio. ¿Sí? Sí. Ese aumento en el tipo de cambio, esa devaluación puede traducirse, y necesariamente en una porción en Argentina sobre todo elevada, se traduce en precios. Es decir, aumenta la inflación. Y una inflación lo que termina desencadenando, más tarde, más temprano, es un fenómeno recesivo de la economía. Sí, y más pobreza. Un fenómeno recesivo de la economía, es un ejemplo muy simplificado, ¿no? Sí, pero para que lo entendamos en casa, la recesión de la economía, esta inflación que puede resentir la economía, genera desestima el consumo, bajan las importaciones y de nuevo todo el ciclo empieza a digamos, gracias a esa baja en las importaciones, las exportaciones aumentan, estaría disminuyendo ese déficit de la balanza comercial y junto a una devaluación que aumentan las exportaciones. El aumento de las exportaciones permitiría un crecimiento económico y el ciclo se renueva. De esta manera, de un ejemplo simplificado, se explica por qué en algunas circunstancias faltan dólares en la economía argentina y esa carencia en los dólares, esa falta de dólares no permite que la economía pueda funcionar o termina generando las crisis cíclicas que hemos vivido. Bien, bueno, ¿cómo va a impactar en la producción, Iván? La otra cuestión que tiene que ver con cobrarle impuesto al dólar para atesoramiento, o dicho en otros términos, ¿dónde va a ir, hacia dónde se va a canalizar el ahorro argentino? El que puede ahorrar, ¿no? Bueno, ¿Qué va a estamos en una pasar? situación complicada para el ahorro, para la gente común, digamos, para el ciudadano común, para el trabajador. Me pienso a mí como docente universitario y la dificultad que hoy tengo para pensar en el ahorro. Ya casi me parece una utopía, digamos, hablando. Y sí, es cierto, digamos, mi salario que ha aumentado no al ritmo que aumentó la inflación y es lo mismo que le pasa a todo ciudadano. Yo creo que la mayoría, estamos hablando por las mayorías, es muy difícil pensar en el ahorro. Y en ese contexto me parece que para aquellos que pueden ahorrar, ese porcentaje es un porcentaje bastante alto y que puede generar otras alternativas de ahorro u otros depósitos, en vez de ser el dólar, quizás estar pensando en otros ahorros o en moneda nacional. Me parece que todo tiende a buscar que el ahorro, como decías vos, Martín, discúlpame, sea en moneda nacional, no en dólares. Y tiene que ver con esto de cuidar los dólares que hoy son escasos en la economía argentina para poder poner de nuevo la economía en pie. Claro. Y se necesita para todo eso confianza, porque la economía en definitiva requiere como un insumo básico para funcionar la confianza. Hoy la Argentina no tiene confianza, ni hacia adentro ni hacia afuera. No, seguro, no tiene confianza y es uno de los elementos claves para posibilitar el ahorro en pesos. Pero es un aspecto cultural y muy difícil de cambiar y necesita el largo plazo. Y además remite también a una cuestión estructural de la economía argentina. Nuestro principal exportable es el sector, digamos, commodities y del sector primario. Es una economía, de alguna manera, se le dice primarizada. Sin embargo, nuestros insumos que importamos son industriales.
Entonces, siempre hay un déficit en esa lógica porque el valor agregado de un bien industrial es mucho mayor que los bienes primarios. Entonces siempre hay una carencia de dólares en relación a la lógica de nuestra economía. Claro, a pesar de que tenemos una balanza ahora con superávit. Es que puede incluso, claro, por supuesto, el problema es que vos tenés en la economía una carencia de dólares. Porque estamos teniendo en cuenta que en los procesos de deuda y los momentos en que se dan o hay que generar los pagos de deuda, necesitas muchos dólares para enfrentarlos. Entonces necesitas una economía robusta que los genere. Bien, bueno, además del cobro de retenciones a los sectores generadores de divisas, el objetivo es poder poner en marcha otros sectores que también puedan generar esas divisas. Claro, la idea es movilizar la economía y generar valor agregado. Bueno, en tiempos de plazos, ¿cuánto hay que esperar para ver una economía funcionar? Los ciclos económicos, ¿cuánto demoran ante un plan de shock, por ejemplo, para activarse? Porque el presidente y el ministro hablan de 180 días. Parece que va a ser como la cuestión del segundo semestre. Claro, es la cuestión del semestre, es el sinónimo del semestre. Nadie quiere hablar de porque semestre. yo cuando escucho 180 días, 180 días, digo, bueno, 180 días crea una expectativa en la gente que a los 180 días puede no darse. Por eso digo, la economía, ¿cómo funciona? No, pero me da la sensación de que cuando estamos escuchando estos 180 días, son los 180 días de plazo. Por ejemplo, cuando pensamos en lo de las tarifas, que acaba de decir el ministro, es esos 180 días en donde determinadas medidas se van a tomar, pero a partir de ese momento se va a cambiar el régimen. No me parece que son 180 días, son 180 días de como un paréntesis. Claro, de medidas excepcionales, como congelamiento de tarifas. Sí, él lo acaba de decir en el marco de las tarifas, ¿sí? Si mal no entendí, los 180 días es... Pero lo mismo pasa con la nueva fórmula de los jubilados. Pero no prometen una mejora en un semestre, sino que son medidas excepcionales que tienen un plazo de 6 meses. Pero digo, independientemente de los 180 días, en los ciclos de la economía, ¿cuánto hay que esperar, por ejemplo, en la reactivación del consumo? Con medidas, con dinero que el Estado vuelque a la economía. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que comencemos a ver una eso mejora? Sería, me parece... futurología. Claro, hacer futurología me parece que es un gran error y eso ha quedado claro que no está bien hacerlo, porque digamos, la coyuntura también puede mover diversas variables y tergiversar esa futurología o esa previsión. Pero pensemos en esto que tiene que ver con el impuesto a las compras en el exterior y que tienen otro objetivo que es movilizar el turismo. El turismo también tiene esa capacidad de generar trabajo estacionario. En un contexto en donde hay problemas de desocupación, es una medida que puede ser beneficiosa en el corto plazo para generar empleo, o al menos para potenciar la generación de empleo estacionario. En ese sentido tiene la capacidad para también impulsar el consumo. Claro, el único inconveniente es que llega sobre la fecha. Claro, si vos ya tenés un viaje programado para el exterior, ya está, ¿sí? Pero bueno, en este sentido, claro, como quien tenga la posibilidad de reprogramar o que no haya planeado sus vacaciones, puede optar por destinos nacionales. Claro, estamos hablando de diciembre. Si vos vas a hacer un viaje al exterior, el viaje ya lo tenés programado hace rato. Probablemente puede haber circunstancias en las que no, pero lo cierto es que eso se programa con antelación. De cualquier manera, sí puede cambiar el tipo de consumo que hacemos en el exterior, o esto, como decían ustedes, si yo introduzco este impuesto y desestimo la compra en el extranjero, puedo usar en este periodo de tiempo el dinero en otro. El gasto intertemporal o entre opciones es diferente. Quizás lo puedo usar para el turismo local, de fin de semana o entre semanas. Bien. Muchísimas gracias, Iván. Se nos acabó el tiempo. La música significa eso. Nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.